Buenas tardes. Vamos a hacer una suerte de reportaje público. Vamos a hablar con Héctor Gari, el intendente de Bahía Blanca, respecto de los temas que conciernen a nuestra ciudad y algo que quiera preguntar alguien. Yo voy a comenzar. Aquí les voy a contar un poco esto. Han pasado varios candidatos de distintos partidos políticos que han expresado algunos con críticas, lógicamente, y yo recuerdo algunos de los temas, por eso los quiero volcar en este lugar y saber la contestación del propio intendente hacia algunos de los cuestionamientos que ha habido, ¿no? En principio, el primer punto, digamos, aquí han pasado gente de la izquierda, gente vinculada mucho más a otros sectores políticos, muchos hablando del tema laboral, y ese es el primer punto que yo quiero decir. Digo, desde el municipio, una vez que estás en ese lugar, ¿cuánto se puede hacer desde el municipio para generar empleo en Bahía Blanca? A ver, buenas tardes. Gracias, Javier, y gracias, José. La posibilidad del municipio de generar empleo es bastante acotada, pero sí está la posibilidad de que se generen condiciones y que el municipio interceda. Y a veces indirectamente, como está ocurriendo últimamente. En los últimos 3 meses se crearon, por ejemplo, 600 puestos de trabajo de la construcción. Y eso, la mayoría, 500 por lo menos, es a través de la obra pública, con lo cual indirectamente se genera ese empleo. Y en algunos casos se interviene. El municipio, más allá de generar, a veces interviene en casos puntuales. Por ejemplo, cuando cerró Burgos, nosotros fuimos a buscar al supermercado Planeta para que lo reemplace y afortunadamente dio el sí, vino y ninguno de los empleados de Burgos quedaron afuera, salvo un caso particular que hace un retiro, una jubilación. Entonces, esos son los casos puntuales en los que el municipio puede generar empleo. En líneas generales, siempre se trabaja como para buscar inversiones y que vengan. Hoy hay algunos emprendimientos que están generando mucho empleo, pero generalmente, digamos, sectorizados. Digamos, APSA está haciendo una planta depuradora gigantesca con una inversión superior a los 1.500 millones de pesos y hoy hay 350 obreros trabajando y va a haber 500 en el pico. El parque eólico de Corti, que está ya muy a pleno, está con 180 obreros que están trabajando y que entraron los últimos meses. La ampliación de la central termoeléctrica Piedrabuena también está ocupando unos 150 obreros adicionales. Es decir, que indirectamente, a través de gestionar la obra pública o la inversión privada, se genera empleo. Pero per se, el municipio lo que sí tiene es una bolsa de empleo que está funcionando muy bien y que está a disposición de toda la gente. No hay, digamos, no ha habido en este último tiempo en Bahía Blanca grandes problemas. De hecho, la última medición de INDEC ha dado a Bahía bastante por debajo del promedio nacional en materia de desempleo. Yo creo que hay un segmento bastante complicado que es el juvenil, el primer empleo. Ese es el tema más complicado. Nicolás Vitellini, cuando estuvo aquí, hizo mención a la fuerza que se hace desde el municipio a partir de la Escuela Laboral del San Roque. Porque hay una situación paradójica que hoy justo lo hablaba con el presidente, ¿no? En virtud de la posibilidad que vengan inversiones importantes a Bahía y demás. El cuello de botella que significa, por un lado, a veces tener un nivel de desocupación de determinada cantidad de gente, pero no necesariamente formada para el momento en que se requiere el empleo. Entonces, es fundamental que aquel que tiene una necesidad de trabajo se capacite. Hoy es fundamental, pero aún en cosas básicas, dentro mismo, por ejemplo, de la construcción. A veces hacen falta soldadores, armadores, y no se los encuentra. Es decir, si hay, no sé, por ahí 8.000 personas que tienen necesidad de trabajo. Ahora, cuando se las busca para determinado trabajo, ninguna tiene la capacitación suficiente, o la mayoría. Entonces, esa es una problemática. Por eso, lo de la Escuela Laboral San Roque, donde creo que hay entre 800 y 850 alumnos formándose en oficios. En oficios, por eso, porque además, digo, a ver, cuando éramos chicos, en el barrio había 3 o 4 zapateros, por decirte algo. Hoy los zapateros no existen. Es que el tema
tema de los oficios, mira, el otro día firmamos un acuerdo con el Centro Industrial Espanadero, porque ellos dicen, nos está costando conseguir jóvenes para el oficio del panadero. Y bueno, se logró a través de un centro de formación, la municipalidad les da un curso. ¿Pero por el tipo de trabajo? Porque por ahí en los sectores más pobres, sobre todo, no hay interés por los oficios. Cuesta, y vos decís, trabajar de madrugada, tornero, herrero, y más, son oficios. Y además porque también se está notando el bache que significó la mala idea en los años 90 de dejar un poco de lado la educación técnica y agropecuaria. Digamos, cuando la reforma educativa de los 90, las escuelas técnicas quedaron como en un limbo allí. Y se generó un bache de oficios que hoy se nota, que recién se está recuperando. Por ejemplo, hoy La Piedad está trabajando muy bien, pero quedó un grupo en donde, y hoy vos ves que ahora que está lamentablemente de moda el tema del gas, por ejemplo, ¿no? Gasistas matriculados, no lo conseguís. Y los que conseguís te lo demoran o te cobran mucho. Además, yo me acuerdo, mi viejo me decía, anda a una escuela técnica por lo menos tenía un oficio, digamos, ese era eso mucho se perdió en los 90 y cuesta recuperarlo. Y lamentablemente muchos de los que aportaron y votaron a favor son algunos candidatos, quiero decirlo, en todos lados están repartidos, pero hay que acordarse que muchos de ellos votaron a favor de esa escuela, de la distribución de la escuela industrial, ¿no? Claro. Como se conocía. Fue un gran error. Aquí se puso de manifiesto el hecho, vos lo tocaste, el tema de Corti, que iba a tener una buena cantidad de laboral, digamos, para la construcción, pero que después iba a ser muy poco los que trabajaban permanente. Este tipo de hechos como el Parque de Corti son testigos de lo que viene en materia industrial, digamos, mucha gente para el trabajo inicial y después mucha maquinaria. Este es un desafío mundial. Hace un par de semanas leí un informe muy bueno respecto a lo que está pasando en España, que la economía está creciendo mucho, pero sigue con el 25% de desocupación. Y eso tiene que ver que en los tiempos que corren, cuando la economía avanza, quizá hay mucho aporte de tecnología. Y eso es un debate que me parece está pendiente en la Argentina, sobre todo porque hay muchos empresarios que lo que te dicen cuando vos hablas de eso, dice, y hoy con las leyes laborales y con el accionar sindical es preferible invertir en tecnología y además por los costos laborales, que es un tema que el gobierno debe analizar, es muy costoso, por lo cual es un desafío, yo creo que mundial, pero claramente eso está pasando, digamos. Y en el caso de la energía eólica, que Bahía va a ser un epicentro muy importante, va a ocurrir eso, pero también se necesita personal especializado, no por supuesto el número que vas a tener en la construcción, pero es un gran debate, digamos, porque cuando el tema laboral, cuando las cosas no andan bien, se prescinde de fuerza laboral, y cuando las cosas andan bien, se incorpora tecnología. Siempre el que paga el costo es sobre todo el menos capacitado. Bueno, desde el gobierno nacional también se ha dicho que se necesitan más ingenieros y menos abogados, menos contadores. La Argentina tiene esa situación, digamos, que no direcciona como pasa en otros países, y esa no es una cuestión, porque en Cuba se direcciona, pero en Estados Unidos también, de distinta manera. En Estados Unidos a través del sistema de becas, cuando el gobierno necesita que determinados, digamos, becas como para... Y cuando no lo necesita, lo tenés que pagar vos, estudiar determinada carrera. Canadá y Australia, por ejemplo, abren la inmigración a la necesidad que ellos tienen. Este año, por ejemplo, hay 700 visas para argentinos que quieren trabajar a Australia. Ahora te dice, necesito 50 geólogos, 30 ingenieros. ¿Quiénes son? Cualquier trabajo. Y bueno, la Argentina en eso tiene, digamos, un día, es otro tema de debate. Si abren la universidad y un día hay 10.000 vacantes y a los 10.000 se les ocurre ser abogado, entran 10.000 abogados. Y eso en aras de lo que se dice la libertad, yo no sé hasta qué punto los países serios planifican un poco qué necesitan.
Algo se intentó incluso en el gobierno anterior y ahora continúa, becando, por ejemplo, a los jóvenes que quieren ser ingenieros, hay unos que reciben becas. Con el tema eólico acá, la empresa Pampa, por ejemplo, está becando a los que estudien carreras que a ellos les interesan. ¿Y se puede planificar del municipio eso? No, eso es más una política nacional que municipal, porque el municipio puede ir, digamos, como te decía, en pequeños nichos que vos decís que se necesitan, pues bueno, se puede formar, como te decía recién, de los panaderos, o una tecnicatura para energía renovable y demás, que estamos trabajando con la UTN, pero no en una escala general. Claro, primero creo que se confundió con un puerto libre, claro, ¿no? Porque el tema, hay distintos tipos de zona franca. La zona franca que en su momento se adjudicó a la Argentina era un lugar en el que se podía importar materia prima sin impuestos. Dentro de la zona franca se elaboraban productos y se los reexportaban, lo cual generaba mano de obra, pero no era para que vos fueras a comprar un televisor japonés. Claro. Lo que ocurre es que la zona franca se dio, creo que fue fines de los 90, y después el gobierno de Kirchner básicamente no era partidario de la zona franca y congeló todo. Ahora se está intentando, hay países que se van muy bien con la zona franca, Centroamérica, por ejemplo, Estados Unidos mismo tiene muchas zonas portuarias francas, pero es una herramienta más, tampoco es una panacea. En este caso, por ejemplo, ahora los molinos que vengan para todos los emprendimientos eólicos van a entrar descuento importante. Y sobre todo tienen un periodo digamos, hasta que se instauren, hasta que no salen de la zona franca, no pagan los impuestos y demás, entonces se generan una serie de ventajas que hace que esto... Pero en su momento se hablaba de la zona franca como una panacea que podía solucionar y demás, y no es tan así, evidentemente. Bien, otro de los temas que se habló mucho aquí fue el tema seguridad. Tema siempre candente y que se hizo mención a que el intendente había dicho que él se iba a ocupar de la seguridad, haciendo mención a Héctor Gay, y varios por allí criticaron en que se ponía de manifiesto el hecho de comprar patrulleros o poner cámaras, pero que la política de seguridad no había cambiado, solamente que no colaboraba con eso. Quiero la visión, digamos, de cómo lo ves hoy a un año y medio de haber asumido, digamos, y qué es lo que falta. Tenemos el caso de lo que sucedió ayer, que lógicamente es duro. Es bastante sesgada esa visión, porque todo el mundo sabe que la política de seguridad no la fija un municipio. Si cada municipio fijara una política de seguridad distinta, sería una que largue. O sea, a ver, aquel que dice que la municipalidad tiene política de seguridad, política de seguridad de la provincia, no del municipio. Ahora, este gobierno municipal invirtió como nunca para facilitar que las fuerzas de seguridad tengan el instrumento que tienen. Por eso los patrulleros, por eso la remodelación de las comisarías que no se había hecho, por eso la creación de la Secretaría de Seguridad, por eso un centro de monitoreo que se va a inaugurar, digamos, todos los elementos que uno tiene como para ayudar a las fuerzas de seguridad, que es lo que puede hacer. Y sí tener, cuando uno dice estar al frente, es tener un contacto permanente, reuniones semanales, diarias con los responsables de policía, justicia, servicios penitenciarios, fuerzas federales, como para saber qué pasa y dar el punto de vista. Por supuesto que es difícil porque en el país está complicado y porque hay un elemento que para mí es fundamental y esta semana quedó de manifiesto, que es el tema de la droga. El tema clave de acá es la droga, que además es transversal a toda la sociedad. Es un problema que a veces no queremos ver, pero es transversal a toda la sociedad. La diferencia entre los lugares más vulnerables y los más acomodados es el tipo de mercadería, la calidad de la mercadería, pero la droga está y genera. Estos dos chicos que el otro día mataron a este comerciante, claramente eran víctima, producto o lo que quieran de la droga. Hoy, la seguridad, hay muchas formas de medir el tema de seguridad. Y todas son muy discutibles. Si vamos a cantidad de hechos, hoy estamos claramente por debajo de lo que estábamos un año atrás. Ahora, es importante decir que en vez de 50 hechos tenés 40 o 30. O sea, a las 30 víctimas, va a decir, a mí que me importa, para mí es el 100%. Entonces es un tema muy difícil. Claramente estamos
muy lejos de lo que pueden ser los grandes centros urbanos como Mar del Plata o la capital federal. Mar del Plata el último año tuvo 35 homicidios en ocasión de robo, 3 o 7 taxistas. Entonces, digamos, pero también, de vuelta, sirve una comparación. Si la realidad es que nosotros estamos mucho peor de lo que estábamos hace 20 años. Entonces, no me cabe ninguna duda que es el principal tema, el principal problema que tenemos, la principal preocupación. Porque además, a diferencia de lo que puede pasar, alguien puede decir, y sí, tenemos un gran problema con las calles, que es cierto, porque hay una demanda que es difícil revertir y se invierte mucho, pero siempre estás atrás. Pero la gran diferencia es que si un día alguien viniera al Papá Noel y te dijera, acá tenés 5.000 millones de pesos, asfaltás todas las calles de Bahía. Si pones 5.000 millones de pesos en seguridad, nadie te asegura que esto puede cambiar. Entonces, pero sí lo que veo y más es una decisión firme de la gobernadora, del presidente, de encarar el tema. La gobernadora lleva... A partir del hecho de narcotráfico y la drogadicción... No, de todo. Digo, a ver, ya han sido destituidos 1.600 policías por corruptos. Sé que no es gratis. Que alguien va a preguntar y va a decir, ¿y dónde están esos? Si choreaban de adentro, es muy posible que choreen de afuera, con todos los datos que tienen. Es muy posible. La diferencia es que les pagan sueldo, por lo menos no sé. Pero es un problema que ha encarado. Lo mismo la corrupción del servicio penitenciario, que era vergonzosa, se está encarando. Y el tema del narcotráfico, la verdad que el gobierno ha decidido encararlo muy firmemente. En los últimos tiempos se han desbaratado muchas organizaciones, pero sabemos lo que esto significa. Digamos, la droga ha entrado en Argentina de una manera que nos parece increíble. Y el mismo hecho de Bahía Blanca, digamos que acá hayamos tenido un decomiso de 2.000 kilos de cocaína, es algo que no nos entra en la cabeza, pero eso es la realidad. Ahora, estamos lejos de volver a lo que teníamos 20 años atrás. Ahora, vos decías recién que lo bueno es que se dialoga casi semanalmente con los implicados en esto, tanto policía como el sector político y con la justicia. Desde afuera se ve otra sensación, es que las tres patas no se sientan en la misma mesa. No, nos sentamos. El tema es que es cierto que hay diferencias. Quedó en evidencia esta semana con este tema de la policía y la justicia, si el arma se había pedido allanamiento, si una jueza que dice que a ella no le llegó, que estaba mal, la policía dice nosotros le avisamos que el arma estaba... Y su evidencia, a ver, yo no puedo negar que hay diferencias entre la policía y la justicia que vienen hace mucho tiempo, así que es un tema que... El problema me parece a mí dentro de la propia justicia. Uno ve, acá lo ha tomado el ministro Ferrari y lo ha manifestado, que en la propia justicia de garantía de Bahía Blanca, depende de qué juzgado caiga, se dan o no se dan allanamientos bajo los mismos argumentos. Pero eso lo venimos viendo hace mucho tiempo, Ariel. Es más, también que hay comisarios que te dicen, tengo una causa, pero voy a esperar 2 días más porque cambia el turno al fiscal. Se la voy a dejar a este fiscal que me va a dar la policía porque aquel no me da. Hay criterios, digamos, en función de la tan mentada independencia de criterio de los jueces, tenemos criterios extremados y eso yo creo que no hace bien. Es decir, casos concretos. Hoy tenemos un ex funcionario municipal condenado por coimero, Caramelli. Cuando surge el caso Caramelli... Dos, en realidad. Sí, pero me voy al caso Caramelli por algo que quiero contar. Cuando lo detienen a Caramelli en base a una grabación de alguien que la jueza que lo toma, que es la doctora Calcine, dice, no, esto no amerita nada y lo larga. Se apela, lo toma otro juez, que es Mercury, y dice, sí, esto es suficiente, prisión preventiva y juicio, con la misma prueba, es decir, la misma grabación. Para una jueza era que había que soltarlo y para otro juez había que someterlo a juicio. De hecho, el juicio se hizo y ha sido condenado a 7 años de prisión. Bueno, correcto. Pero estamos hablando de la misma prueba, fíjate la interpretación. Un juez logra que lo condenen a 7 años de prisión. Una jueza dice larguenlo porque no tiene nada que ver. Entonces, eso desconcierta también a la sociedad. Bueno, no le corresponde teniendo... Ahora, perdón, pero cuando yo digo, si hay un mérito en este recambio institucional, es que están funcionando a pleno los poderes con independencia. Hay
un respeto por la institucionalidad que 2 o 3 años atrás no teníamos. Ahora, hoy se está pidiendo, por ejemplo, a veces al presidente de la Nación que intervenga para que la justicia cambie eso. Bueno, vamos de acuerdo. O queremos independencia y nos comemos estas cosas, o intervenimos y somos Venezuela. ¿Qué sé yo? Quizás lleve un tiempo depurar eso, pero hoy claramente este es un tema que hay. Los criterios de la justicia es un tema que preocupa. Y no habrá que legislar, esto le corresponde a los diputados y senadores, no habrá que legislar más con la situación cotidiana y no tanto libros históricos. Digamos. Sí, es probable que a través de la legislación haya que ser más contundente, más específico y no dar tanto pie a la interpretación de los jueces. A ver, desde el punto de vista democrático, qué sé yo, suena a decir, bueno, a veces que los jueces interpreten la letra fría y que se les permita algún margen no está mal, pero bueno, pasan cosas como esta. Entonces, yo me acuerdo, siendo legislador, se había presentado y aprobado un proyecto que creo que está vigente para que, por ejemplo, los delitos con armas no sean excarcelables, porque en el texto anterior se decía que quedaba a criterio del juez si un delito cometido con armas era excarcelable o no. La modificación hizo que ahora un delito que se comete con armas no es excarcelable. Que establezcan por lo menos este debate, a ver si corresponde o no, digamos, cambiar algunas cosas. Porque yo lo que veo es que la sociedad está descreída de la policía, está descreída de la justicia y pasan estas cosas, ¿no? Digamos, donde se dan esta situación de discusión entre ambos sectores y el sector legislativo que debe puntualizar el tema de las leyes por ahí no está participando. No, es cierto. También es cierto que a veces cuando no tenés mayoría en las cámaras se genera una situación. No, por eso hablé de no todo el mundo lo ve debate, por lo menos. Sí, no todo el mundo lo ve así. Hoy el presidente manifestaba el tema de la ley PYME, que es una ley muy favorable, realmente muy buena, y la provincia de Buenos Aires está frenada porque bueno, no se logra el número para adherir a la ley PYME nacional y que las pymes de la provincia puedan usar eso. Y esto pasa lo mismo con este tipo de discusiones. Sí tengo claro que la gobernadora piensa exactamente así. ¿Está mal que un político dé marcha atrás con alguna idea? Para mí no. Para mí no a ver, no sé si con alguna idea, sí con un acto de gobierno. Yo creo que, tanto en tanto, en cuanto, no sea cuestión de todos los días, que todos los días de marcha atrás, eso es preocupante. Error, digamos. Eso es preocupante, pero digo, que a veces se tomen decisiones y que después los hechos te demuestren que no era la correcta. Es decir, mire, lo corregimos porque no era correcto, parece que primero porque nadie es perfecto, segundo porque todos cometemos errores, y tercero porque basta de los mesianismos, de decir, bueno, si yo lo digo es así y listo. Y muchas veces hemos visto dirigentes a nivel nacional y más en otras épocas que admitían que la cosa no andaba, pero bueno, ya está y es así. Me parece que es muy humano y razonable que frente a situaciones, lo mismo que el tema de obras o de decisiones que se den con vecinos y que por ahí vos estás convencido que realmente está bien y los vecinos te dicen, no, no queremos esto acá, aunque sea una obra. Y entonces parece que no tiene sentido insistir, como muchas veces ha pasado, si los vecinos no están de acuerdo. ¿El tema asfalto fue el dolor de cabeza más grande que has tenido en estos meses de gestión? Quizás sí, porque es algo a lo que corremos siempre de atrás y que no tenemos recursos como para dar la vuelta. Para dar números, Bahía Blanca tiene 10.500 calles. De ellas, 6.500 son de tierra. Y de las 4.000 restantes que están asfaltadas, 2.000 tienen el tiempo vencido. Y no hay recursos que alcance para ponerte al día nunca. En los últimos 30 años, en Bahía Blanca se pavimentaron 60 cuadras por año en promedio. 60. Hubo épocas. ¿En los últimos cuántos? 30 años. Hubo épocas, digamos, el periodo democrático. Hubo épocas en las que, por ejemplo, en los 90, gestión de Linares, a favor de no inflación y demás, se tomaron créditos, los vecinos se metieron en los consorcios y demás, se hizo más que eso. En la época de Camerón, por ejemplo, no se hizo nada prácticamente. En medio de la hiperinflación y demás, las licitaciones ni siquiera se presentaban a las empresas. Y lo mismo pasó después de 2001.
Con lo cual hemos tenido muchos Este año es uno de los años en que más se va a pavimentar en mucho tiempo, pero con mucho apoyo de nación y provincia, que es difícil que se repita todos los años por la cantidad de plata, y vamos a llegar a intervenir entre 350 y 400, frente a 6.500 de tierra que tenés. Entonces, siempre vas de atrás. Y obviamente con los fondos municipales, hoy una cuadra de asfalto te sale entre 800 y 1.200.000, según el tipo de asfalto. Ahora, por ejemplo, estamos pavimentando el Boulevard Juan de Justo, un reclamo histórico. Ese pavimento, que tiene que ser de hormigón, grande por el tipo de suelo y porque pasan camiones, vale 1.200.000 pesos la cuadra. Y uno de articulado, un poco más barato, que sale 800.000 pesos. ¿Qué presupuesto, digamos, tendrías que tener el presupuesto, todo el presupuesto de Bahía para poder hacer esto? Entonces es complejo y además tenés un deterioro evidente y un tránsito que se ha multiplicado de manera. Hoy hay horas en que el tránsito en Bahía Blanca parece que fuera de Buenos Aires. ¿Cuánto es el parque automotor de Bahía más o menos? Creo que 120.000, 30.000 autos. Pero crece cada mes se incorporan al tránsito de Bahía Blanca 800 autos nuevos. ¿Por mes? Por mes. Y no contamos los que vienen de la región. Que todos los días tenemos, no recuerdo la cifra, pero tenemos creo que 150 combis que vienen todos los días a Bahía de comisionistas solamente, de transporte. Hoy tenés, yo hace un rato, incluso llegué tarde porque me agarró ahí en Cabrera, era impresionante, no avanzaba nunca el tránsito ahí. Entonces, ¿acordate en internet? No, pero te digo que tenemos la ciudad siempre la misma y la cantidad de vehículos es mayor. Es un problema, hoy una solución integral no la veo. Digamos, siempre vamos corriendo de atrás. Pero también a mí me parece que hay una falta de coordinación con aquellas empresas que muchas veces deterioran el asfalto. Hablo de AMSA, hablo de EDES, hablo de gas mismo. Digamos, empresas que hacen trabajos de la vía pública que no lo arreglan rápidamente y, digamos, al que insultan es al intendente, ¿no? Está claro, yo te pongo un ejemplo hoy. APSA está haciendo la mayor inversión histórica en Bahía, pero también está rompiendo las calles, está cambiando las cañerías de hace 70 años. Algunos de estos días, entre los que critican, dicen ahora están asfaltando porque viene una ilusión. En realidad este asfalto lo teníamos que haber empezado en febrero. Pero ¿qué pasa? APSA nos dice, vamos a romper todo el macrocentro para cambiar las cañerías. Entonces, bueno, paremos el asfalto. Esperemos que terminen de romper como para empezar a asfaltar. Cosas que están haciendo ahora. Y es cierto, eso es un problema histórico. Ahora, después de mucho plegar y ver, bueno, hemos logrado que contraten a una empresa bahiense de pavimento que empezó a trabajar hace 15 días para, digamos, tratar de asfaltarlo, pero nunca queda igual. Esto es así, igual que las veredas, nunca te van a quedar igual. Pero el tema es que no se demoran. Esto es histórico. ¿Quién te dice? ¿Cuál es el argumento que te dice la empresa? Y bueno, lo que pasa es que nosotros vamos rompiendo, digamos, y tenemos que hacer un número importante para tener un camión de asfalto, digamos, no podemos hacer asfalto para 3 cuadras. Entonces, con esa excusa te demora 15, 20, 30 días. Y es así. Con suerte. Bueno, o más. Y eso lo ves en todos lados, ¿viste? Lo ves, los días lo vi en La Plata, es exactamente lo mismo. Y es un gran problema. Y además, yo creo que va a llegar el momento que habrá que ponerse firme y que, por ejemplo, todas esas reparaciones se hagan con máquinas tuneladoras que hoy hay en el mundo, son caras, pero hay como para evitar esa ruptura. ¿Te falta maquinaria todavía en las delegaciones? Pero estamos muy cerca de completar. En el próximo 45 días estamos incorporando 37 maquinarias nuevas con ese crédito de 50 millones de pesos que nos aprobó el Consejo. Entre los que están otras 3, 4 motorizadoras, 10 camiones, compactadores. En 45 o 60 días las delegaciones no van a tener excusa. Sí, arrancamos prácticamente de cero, esto es así. Cuando llegamos no había nada. De estas obras que han anunciado en una primera etapa de asfalto, hay algunas que son emblemáticas principalmente por lo que van a dejar, y hay una segunda etapa
entre las cuales, por ejemplo, doy un ejemplo, está calle Parera, que va, lógicamente, a descomprimir, el día que se aparte, va a descomprimir muchísimo 14 de julio, que hoy es prácticamente intransitable. ¿Hay alguna idea de que 14 de julio se ensanche? ¿Hay alguna conversación en corto plazo? ¿No? Antes de Parera, quizá, la pavimentación de Tres Sargentos, que está en este momento. Bueno, eso sí ya empezó. Que ya empezó y está avanzando bien. Esas son 21 cuadras de Tres Sargentos y Charcas que va a descomprimir tanto 14 de julio como Cabrera. Es una necesidad. La ciudad está creciendo básicamente para aquel lado y mucho más rápido que la obra de infraestructura. Bahía tiene 3 o 4 obras grandes de conectividad que son necesarias hacer. 14 de julio es una. 14 de julio está como cuando el Patagonia era el último fortín, digamos, hace 30 años. Pero lo mismo pasa con Obligado, Rincón, que es lo que era la vieja ruta Punta Alta, entre la rotonda de la cervecería, ya del Aires, y Grumpen. Eso ha crecido exponencialmente, digamos, hay nuevos barrios y demás, y sigue estando esa ruta como entonces. Y la otra, la tercera para mí que hay que hacer también es Don Bosco, que está muy entre ahí, que es un lugar de entrada y salida grande. Ahora, son 3 obras muy grandes que exceden lo que es el presupuesto municipal. Digamos, si nosotros decidiéramos hacer, por ejemplo... Pero corresponde al municipio, es la pregunta mía, digo, ¿o es una obra provincial? Sí, están dentro del... han quedado dentro del ejido urbano, pero lo tenés que hacer con fondos de provincia o nación. Si hoy, por ejemplo, decidiéramos hacer 14 de julio, en un año, es la única obra que haces. Te comen todo el presupuesto. Te comen todo el presupuesto municipal de obra, todo. Entonces, a ver, la obra que estamos haciendo en circunvalación, allá que con fondo de provincia, que es una obra grande, son 5 kilómetros y pico de autovía, y sale 200 y pico millones de pesos. Este año tiene un presupuesto de obra de 130, 140 millones. Entonces, ¿es necesaria? Es necesaria. Anoche lo hablaba con la gente de Patagonia. Los 3 casos que te mencioné, lo hemos presentado a los proyectos de Nación para tratar de en algún momento manotear algún fondo de eso. Aquí ha habido algunas críticas, pasa hambre, dijeron algunos. Yo lo que manifesté en su momento y lo sigo pensando, ¿no? En este sentido creo que hay una contención por lo menos importante por parte del municipio, que o por lo menos no se ve un problema, y vos lo has vivido como periodista en su momento, no se ven los problemas que en otros momentos han surgido y te llamaban a la radio y te decían los problemas que había y demás. ¿Cómo lo ves desde adentro esto? Porque cuando vos escuchás, seguramente prendés el televisor, la radio y escuchás algunas críticas, debes tener la visión diferente a la que lógicamente deben tener otros. Básicamente hoy el que haya una contención, como vos decís, y que no haya aún teniendo, no olvidemos que Bahía Blanca tiene un 23% de pobreza, digamos, y que en los años de la década ganada, digamos, aparecieron no menos de 10 villas nuevas, digamos, Caracol, Tierras Argentinas, Martín Fierro, son los peores lugares. Estaban pero se consolidaron, por ejemplo. No estaban. En el 2000 no estaba ninguna de ellas. En el 2000 no había ninguna de ellas asentamientos. No estaba. Ni siquiera el 9 de noviembre estaba. No. Allá abajo lo del Bajo Rondó sí, más vale. No, está bien, pero digo, que era Martín Fierro al mar y eso. No estaba. Eran 2 o 3, digamos, grandes. Todo eso se consolidó después de 2001. Y hoy tenemos un nivel de pobreza que, si bien es inferior al nacional, está en el orden del 23%. 23% de la población de 300 y pico mil habitantes son 50, 60 mil personas. Entonces es una realidad. La gran atención y contención de esa gente la hace el municipio. Después hay organizaciones ONG que trabajan mucho, comedores, pero generalmente en consonancia con el municipio. Yo puedo asegurar que el esfuerzo y el dinero que pone el municipio en esos lugares es muy grande. Lo mismo que el hospital municipal. El hospital municipal consume 600 millones de pesos. Y eso tiene que ver también con que se haga menos obra pública. Porque cuando tenés un presupuesto en un año que generalmente se desborda por distintos motivos, porque aumentan los precios o porque aumentan los pedidos, qué sé yo, ¿de dónde sacas? De la obra pública. Decís, bueno, hago 2 cuadras menos de asfalto y le doy un apoyo más al hospital. ¿Cuánto se recauda por la tasa de salud? No, creo que está en 70 o 80 millones de pesos. O sea, el hospital gasta 10 veces más de lo que se recauda
Más o menos, digamos, en la El tasa. hospital municipal está en 600 millones de pesos. Ahora, hoy el hospital municipal es el gran efector de la salud de Bahía, cuando los hospitales públicos están atendiendo cada vez menos gente, y los privados. Hoy vos vas al hospital español y no tiene guardia de pediatría. No es el único. No es el único, pongo un ejemplo porque está más cerca del hospital municipal. ¿Dónde va? Todo al municipal. Todos los accidentes de Bahía van todo al municipal. Y el otro día salió a propósito del caso Goyac, que bueno, se va a hacer juicio, o sea, a la aseguradora, lo que sea, pero la cobrás a los premios. El caso Goyac, muchacho que tiró a la piba, el semáforo, toda esa historia, costó 200.000 pesos, que tuvo que afrontar el hospital municipal. Y como eso tenés todos los días, traumatizado de que tenés 20 días, te sale mucha plata. Hoy el hospital municipal está sosteniendo la salud pública de Bahía Blanca y todo eso implica básicamente recursos. Entonces, a ver, y luego te pasa el tema social, donde el tema social, hoy hay un apoyo de la provincia bastante importante que nos manda materiales y demás, y se ha avanzado. Hoy, por ejemplo, ya que hablas de Caracol o de Vista al Mar o demás, se ha logrado, por ejemplo, que todos esos hogares precarios hoy tengan, por ejemplo, un piso de cemento, por lo menos, para que los chicos no duerman en la tierra como estaba pasando, pero es muy poco eso frente a una realidad. Y a veces el municipio, yo sí digo, uno de los problemas que tenemos todos los municipios es que cada vez le tiran más responsabilidades con los mismos recursos. Y los municipios en general del país manejan el 9% del presupuesto nacional. De toda la masa de dinero que maneja el Estado, los municipios manejan el 9%. Ahora, cada vez tienen más responsabilidad. Pues yo te hablaba de la seguridad, por ejemplo. La seguridad te la da la provincia. Ahora, la nafta de los patrulleros la ponemos nosotros. Pero empezaron derivando, yo me acuerdo de la discusión de Linares y Dualde, era dame los patrulleros o hacete cargo de mantenimiento, o viceversa, digamos. Que eso... Bueno, los patrulleros, te llegan 40 patrulleros, te llegan todo eso. Ahora, el mantenimiento lo hace vos. Cuando un patrullero choca, el repuesto lo paga vos. Entonces, los municipios tenemos cada vez más responsabilidades, que no está mal, porque sos el efector que está más cerca y poder atender mejor las cosas que a 700 kilómetros. El problema es que no tener recursos suficientes. Entonces, es un tema. Pero yo digo, en las situaciones, hoy lentamente empieza a mejorar el empleo, las situaciones. Todavía hay muchos sectores a los que no le llegan, pero por ejemplo, vos ves que hace ya varios meses que no hay manifestaciones de la UOCRA, que es un sector que llegó a tener 2.000 desocupados cuando se inició esta gestión. Hoy la gran mayoría está trabajando en el sector privado, en la obra pública, y ese era un sector al que había que asistir porque el albañil, digamos, son sectores muy pauperizados. Pero digo, si no tenés eclosiones en eso es porque hay un apoyo y una contención del municipio, que es insuficiente y seguramente es insuficiente, pero yo te puedo dar datos de la cantidad de personas que reciben un bolso de alimento, un material de construcción, como para tratar de ir paliando la situación a la espera de que la economía mejore y que dé trabajo, que ese es el tema. Porque otra de las cuestiones que nosotros queremos cambiar es no tener asistencialismo por el asistencialismo mismo. Hoy esos casos que yo te estoy diciendo, por ejemplo, de Caracol, que estamos trabajando muy bien para que mejoren las casas y demás, nosotros hicimos algo que mucha gente no vio, que hoy lo vemos. En un momento dado, 2 años atrás, era el gran debate que hacemos con los cartoneros. Primero porque estaban con los caballos, después porque se le dieron unas motocicletas, unos cosas que en definitiva después la atracción a sangre sería, la más que en vez de ser caballo era el ser humano. Bueno, entonces hicimos un trabajo y sacamos a los cartoneros del centro. ¿Qué hicimos? Les dimos trabajo en la ecoplanta de General Serri. Todos los días le ponemos un colectivo para llevarlo, lo hacemos cumplir horario, que fue difícil, porque hay gente que estaba acostumbrada a moverse libremente, pero hoy cobran un haber, un mínimo, lo complementan con la venta de lo reciclado, y además, la mayoría vivía en ese sector, se le da un préstamo para que vayan arreglando su casa. Y ese préstamo lo van devolviendo y lo devuelven.
pero ¿cuál es el criterio? El otro día, un día que salió el tema, decían que alguien se le había prestado 5.000 pesos para un techo, o sea, 5.000 pesos se lo prestan, pero no es el hecho de los 5.000 pesos, es el hecho del esfuerzo que significa y volver a la dignidad del trabajo, porque es muy fácil el asistencialismo por el asistencialismo mismo. Y yo te digo que hay malos ejemplos. ¿Qué pasa con este tema de las usurpaciones? No hace mucho recibí el grupo que había usurpado allá en el barrio 5 de abril. Yo digo, era toda gente bien, digamos, en cuanto a físico, no tenía discapacidad, tenía problemas, 30 años, eran 11 jóvenes, o familias, pero todos jóvenes. Ninguno fue capaz de decir, nosotros estamos dispuestos a trabajar para, si nos dan el terreno, levantar algo, ayuda. Nadie. Lo único que exigían que el Estado le diera todo, terreno, casa, ayuda. Es imposible. Por eso, están mal acostumbrados. Porque hubo en algún caso una política de verdad que sí que el Estado tenía que darle todo, tenía que regalar los servicios, así no fue. Entonces eso no pasa en ningún lugar del mundo. Ahora, los casos que hay que ser asistencialista porque hay digamos, un gran problema que tenés hoy, por ejemplo, muchas mujeres con hijos en situación compleja. Hay el caso de Martí Fierro, del barrio de Tierras Argentinas, donde vos vas, tenés muchos chicos, muchas mujeres que tienen que atender a los chicos, no tienen recursos, padres ausentes generalmente. Bueno, ahí tenés que dar, no tenés otra alternativa. Y al sur le podés exigir que los chicos vayan a la escuela, que tengan el calendario, todas esas cosas. Pero en un caso hay que volver a la cultura del trabajo y del esfuerzo. A ver, la pobreza y el tema, todos hemos conocido y existió siempre. Pero era por dignidad, nadie venía a exigir que se le diera todo, porque entonces esas cosas cuestan, pero hay que ir cambiando la realidad. Sí. ¿Cómo evaluás el comportamiento de la oposición? Hemos trabajado bien con la oposición política. Hemos trabajado bien con la oposición. En estos 2 años del Consejo Deliberante, digo, casi no ha quedado tema que no ha salido con discusión, con cambios, en algún caso con proyectos que terminaron, digamos, el de tierras o de hábitat, por ejemplo, que generó en su momento una rigidez, se terminó aprobando por unanimidad o casi por unanimidad. La mayoría de los proyectos, cuando se llegamos a un acuerdo, salen 23-1, porque hay alguien que siempre vota en contra, pero está bien eso. Pero con la oposición, digamos, que tiene peso en el Consejo, se ha trabajado relativamente bien. Digo. El mejor hecho es que los temas importantes se votaron todos y se aprobaron todos. Unanimidad, mayoría, un par de casos con el desempate del presidente, pero no ha sido sinceramente un obstáculo. No, a ver, en los hechos no, a veces sí en la declaración y en la palabra, pero a ver, yo sí te digo algún par de concejales que nos critican todo, pero nos votan después. Digo, bueno, listo, criticarse, yo tengo un par que siempre le digo, vos seguís pegándonos, pero si después no votás, está bien. A veces hay actitudes que son para la tribuna y en la realidad se dan cuenta que no tiene sentido poner. No hemos tenido problemas. Intuyo, sobre todo porque después viene un periodo de otra, nuevamente se va a la próxima elección intendente, que estos 2 años van a ser, habrá que ver qué número queda en el Consejo después de las elecciones de octubre, pero intuyo que puede ser un poco más rígido, en tanto en cuanto hay ya varios que apuntan como para ser candidatos en 2019 y esto siempre genera algún. Pero sinceramente no me puedo quejar de la oposición en los hechos concretos, insisto, yo divido en lo que se dice y lo mediático y demás, y en el hecho concreto, en el trabajo en comisiones o en el trabajo en el Consejo. Las APEM, ambas, ¿qué evaluación? Las APEM son organizaciones... Si no estuvieran, ¿las generarías vos o no? Mucho menos la ambiental. Yo nunca encontré una razón por... Sí, hubo una razón política. A ver, vamos en esto a ser sinceros. La SAPEM ambiental se crea porque Cristina se pelea con Moyano. Moyano tenía la empresa Covelia, que era la que prestaba el servicio, bien, no había quejas. Cuando Cristina se pelea con baja la orden de hay que sacarle todo lo que tenga Moyano. Y en ese momento no encontraron mejor forma que la SAPEM. Pero no había quejas y no tenía sentido la SAPEM ambiental. Que se podía seguir con el servicio tercerizado. La SAPEM Transporte fue una salida en ese momento distinto porque
pero también frente a un conflicto creado. Digo, la SAPEM, este transporte se crea a partir de plaza. Los mismos que traen a plaza como la gran solución y que después plaza es el desastre que era, tuvieron que recurrir a una SAPEM, que eso sí era una necesidad. Y hoy funciona, lo que pasa es que funciona con un costo muy elevado. ¿Y hoy no se puede prescindir de ninguna de las SAPEM? Y no es fácil desandar el camino. No es fácil desandar el camino. No es fácil sin un conflicto sindical importante. No olvidemos que la SAPEM ambiental está con el sindicato de camioneros adentro y la SAPEM transporte con la UTA. Y digamos, son gremios duros, difíciles. A veces generaría un conflicto que no interesa el conflicto. No, pero yo digo, no se vuelve, por ejemplo, sin... En los lugares que se ha querido volver a la municipalización del servicio se generan muchos problemas. Si vos vas a decir, bueno, disuelvo la SAPEM ambiental y municipalizo el servicio. Pero municipalizándolo, pero si vos lo entregás como tenías que venir antes, sí, es una un servicio sin el funcionamiento. Lo mismo con los colectivos, digamos, generás las empresas y el municipio tiene el control. El problema del transporte, por ejemplo, que es un servicio siempre deficitario. Sí. Entonces, a ver, la SAPEM te permite que el municipio subvencione a algunas líneas que son deficitarias para brindar el servicio, que es lo que está pasando hoy. El municipio tiene 3 líneas. Una que tiene alguna rentabilidad, que es la 502, y las otras 2 que son claramente deficitarias. Bueno, pero por eso se hicieron los combos de esa manera, ¿no? Para hacer un equilibrio entre... Pero hoy sería, no imposible, pero complejo. Vos vivís como cada uno de nosotros, cuando llegás a tu casa, tu mujer te dice, vos sabés que me dijeron tal cosa, me dijeron tal otra. ¿Qué es a un año y medio de haber asumido lo que más te planteás como que no has logrado de los objetivos iniciales que te has propuesto? No, claramente hoy algunas cosas que hicimos en 2016 no las haríamos hoy. Básicamente a partir de la experiencia y demás. Yo noto y siento que el trabajo en este año es muy superior al del año pasado. Por varias razones. Primero porque tenemos mucha más obra, tenemos más, pero además porque tenés un expertise que no tenías al comienzo, sobre todo con un equipo nuevo, con muchos equipos que veníamos de una situación compleja. Nosotros agarramos cuando nosotros agarramos la municipalidad había una obra pública en marcha. Una. Y tardamos 6 meses hasta que toda la maquinaria se puso en funcionamiento de provincia, de nación y demás para que viera pública. Yo hoy debo reconocer que los primeros 6 meses, básicamente era pipi. Si estamos trabajando en esto, vamos a hacer esto, que yo, pero no se veía nada, porque era imposible. Hoy es distinto. Hoy, al día de hoy, tenemos 36 obras públicas de relativa importancia en marcha de todo tipo. 3 centros de salud, 100 y pico cuadras de asfalto, 3 desagües pluviales importantes, 3 barrios. Te puedo hacer una enumeración muy importante. Hoy haríamos cosas. Igualmente rescato un tema que por ahí hoy está en el candelero a nivel nacional y que acá por ahí no se le da mucha importancia, pero es el tema de la transparencia. El municipio de Bahía Blanca hoy es uno de los 3 que tiene mayor transparencia a través de un sistema de gobierno abierto que es impecable, que hay que decir, heredamos, pero que ampliamos mucho. Es decir, cuando nosotros asumimos, por ejemplo, ni la SAP ambiental, ni la SAP transporte, ni el hospital municipal, ni la obra social municipal estaba en el gobierno abierto. Entonces, hoy está todo. Hoy cualquier cosa que hace el intendente o cualquier funcionario municipal se puede seguir prácticamente online, lo puede seguir cualquiera. La gente no tiene por ahí esa costumbre de meterse en las páginas del municipio, pero se puede seguir todos los cheques, todos los pagos, todas las licitaciones, absolutamente todo. Todo tiene una transparencia amplia. Y eso es muy bueno, porque eso va a quedar y va a tener que ser así. Entonces, eso es muy bueno y además rescato que en estos 19 meses que llevamos no ha habido una sola denuncia contra un funcionario municipal por algo ilegal, incorrecto, sospechoso. No ha habido una sola denuncia. Y eso lo rescato porque fue una de las cosas que yo le dije el primer día de la reunión de gabinete, que acá el que saca los pies del plato se va. Esto es así porque tenemos que cambiar de a poco la imagen de corrupción
corrupción, o de lo que no solo pasaba en Buenos Aires, pasaba acá. Acabamos de hace un rato que acá hay 2 funcionarios que acaban de ser condenados del gobierno anterior por coimero, por corruptos. Yo no digo que no haya algunos vicios y demás, pero del equipo municipal, del equipo político, digamos, en estos 19 meses no hubo una sola denuncia. Y tampoco sospechan, porque yo la verdad que puedo escuchar crítica y demás, pero debo reconocer que nadie ha dicho y este gobierno municipal se queda con lo ajeno. Y eso que debería ser normal. Pero bueno, no, claro, pero a mí me pone contento. Sí. Por ahí es una deuda pendiente, digamos. Nosotros tenemos hoy, debemos tener 10, 11 funcionarios políticos más de los que teníamos cuando el gobierno anterior. Que tiene que ver básicamente con las áreas que se crearon. Se creó la Secretaría de Seguridad, se creó la Secretaría de Innovación y se creó la Subsecretaría de Educación que no existía. Y eso llevó gente. Es un tema a corregir y a mejorar. Y yo creo que se puede. ¿Se puede? Sí, yo creo que. Estoy haciendo el discurso de Max. No, pero creo que en la segunda etapa, digamos, los 2 años posteriores, estamos trabajando por ahí en un esquema que podría significar una reducción. Y además también fuimos respetuosos de figuras que hoy funcionan como cargo político, que es más a la trayectoria que otra cosa, que no son nuestros. París Senesi tiene un cargo político y no es alguien del equipo, pero es una institución que tuvo. Silvia Esgala es un cargo político y demás, que por ahí nuestro gobierno que le ha dicho listo, no son nuestros, no, se respetó un poco la trayectoria, pero se puede achicar. Para ir terminando, hoy te reuniste a solas con Macri y con María Eugenia Vidal. Sí. ¿Qué pediste? No pedí demasiado. Agradecí el apoyo que nos han dado. Yo creo que si hay algo que nadie puede desconocer es que Bahía Blanca ha vuelto a ser considerada como debe ser considerada. Hace unos días salió una nota en el Cronista, que no es una nota nuestra. Bahía Blanca es la segunda ciudad con más obra pública, con más inversión. La Plata de la provincia. Primero La Plata, segundo Bahía. Y en per cápita de la primera. Más que Mar del Plata, más que La Matanza, más que Loma de Zamora. Eso tiene que ver con un trabajo de gestión que a veces no se ve, pero que es importante. Digamos, a veces nos vendieron, después de 15 años recuperamos que se pueda viajar en avión de Bahía al sur del país, y eso fue gestión. Yo me junté al segundo mes con Isela Constantini cuando era presidente de Aerolíneas y le dije, mire, Isela, acá tenemos un tema, para ir a Trelew tenemos que ir primero a Buenos Aires. Es increíble que esto pase. Y hoy se está dando y viene más. Digamos, desde octubre vamos a tener vuelo directo a Neuquén y desde marzo a Córdoba, como parte de eso. El tren se modernizó, volvió, qué sé yo, pero para quedarse, no para que venga una vez y lo mostráramos. Y estas vacaciones de invierno, el destino Bahía-Buenos Aires, Buenos Aires-Bahía, en tren fue el segundo con más boletos vendidos del país. El primero fue Bahía, Buenos Aires, Mar del Plata, el segundo Bahía, Buenos Aires y el tercero Buenos Aires, Tucumán. Digo, son esas cosas que tienen que ver con la gestión, básicamente. Pero con el hecho de que Bahía Blanca se la considere. La gobernadora el año pasado vino 4 veces en visita oficial. Y este año ha venido 2 y va a volver. Digo, se considera Bahía Blanca. Y eso es, para nosotros es importante, porque yo no me olvido que 3 años atrás, las pocas veces que venía el gobernador, el intendente se iba. Lo hemos vivido. No, pero además. O que el intendente y el presidente del puerto no se hablaban. Digo, esas cosas le han hecho muy mal a Bahía. Muy mal. Bahía se aisló del país, digamos, durante mucho tiempo. Y hoy hay una comunicación y una forma de trabajo donde Bahía Blanca siempre está presente. Y hoy me decía el presidente, porque andan dando vueltas en un par de proyectos ahí de inversión, uno que es muy grande, y me dice, el de DAO, yo lo estoy siguiendo personalmente. Y yo sé que se va a dar, aunque intuyo que los muchachos me dicen están esperando el resultado de octubre. Pero de todos modos,
si eso se da, cambia el futuro de Bahía Blanca. Es una inversión de $5.000 millones. Y el presidente me dice, y lo estoy peleando personalmente, no le delegué a nadie este tema. Eso es, si es en Argentina es en Bahía Blanca, sí o sí. Sí o sí, Bahía Blanca, el proyecto es Bahía Blanca. ¿O Canadá la otra opción? No, sí, pero el de Canadá, porque tiene el otro en Estados Unidos similar y no abarcan digamos, no le cierra a Canadá, porque está muy cerca. Lo que pasa es que ellos, obviamente, los yanquis se sienten más cómodos en Canadá que en Argentina con las dudas que genera la Argentina o los países en vías de desarrollo en general. Pero digo, yo lo que siento es, y hoy lo hablaba con él, por eso digo, no simplemente pedí algunas cosas que están demoradas, por ejemplo, un plan hábitat de 120 millones de pesos, similar al que estamos haciendo en Osito y Vista Alegre para otros 3 barrios de Bahía. Ya tenemos el proyecto y está sujeto a aprobación, pedí eso. Estamos licitando la semana que viene toda la solución de los problemas hídricos de Bajo Rondó, 75 millones de pesos para que no se inunden más. Eso de provincia y ya sale la semana que viene. El martes va a estar acá el titular de Vialidad y posiblemente anuncie ya la adjudicación de la autopista, digamos, Centenario y demás, la solución de los problemas. Hay mucha inversión y hay mucho apoyo todavía, y eso pero digo, que en la etapa final de una elección importante como esta, hoy el presidente, la gobernadora y todos los candidatos estén en Bahía, es una señal de que se considera Bahía Blanca. Tranquilamente podrían haber estado en Morón, en Loma de Zamora, no venían a Bahía Blanca. Y yo obviamente lo siento como un respaldo, pero no es que me interese que vengan y sacarme la foto y el respaldo para mí, me interesa que consiguieran a Bahía Blanca. Y cuando yo levanto el teléfono y digo soy intendente de Bahía Blanca, me atiende todo el mundo. ¿En La Plata o en Buenos Aires? Vos dijiste recién, la mayoría piensa en el 2019 y Héctor Gay. No, yo pienso en el día a día. Estoy demasiado ocupado por el día a día como para empezar en 2019. En serio. ¿No imaginás una reelección? No, ni la imagino ni la descarto, qué sé yo. Hay que ver cómo me siento. Hoy me siento muy bien, la verdad que yo hoy me siento realmente muy bien. Hace 2 años, 2 años y monedita, cuando dudabas si ibas a ser candidato o no ibas a ser candidato y tenías que decidirte, ¿hoy estás más cómodo que en ese momento cuando tenías que decidir? Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que yo nunca pensé... ¿Porque fuiste electo o por qué? No, yo nunca pensé que iba a ser esto. En caso, hoy estaría terminando mi mandato como diputado y quizás pensando en una reelección en un lugar mucho más cómodo. Pero una de las cosas que a mí me terminó de definir tiene que ver con la anterior que me preguntaste. Cuando un día el presidente, o el hoy presidente, en su búnker de tarea me dice, vení, vamos a hablar, te voy a decir mi proyecto y cómo quiero impulsar el país y demás. Este país tiene que dejar de ser centralista, tiene que apoyar la economía regional, tenemos que crecer así, pim, pam, pum. Me dice, y hay 4 o 5 lugares que tienen que ser los ejes de crecimiento. Me dice, uno es Bahía Blanca. Y la verdad que, pero además me lo hablaba con datos concretos, me hablaba del puerto, me hablaba de esto, de la región agropecuaria, digamos que... Entonces, la verdad que fue uno de los temas que lo vi convencido que nos iba a apoyar, y la verdad que es absolutamente así. Y bueno, y ahora yo sé que muchos en función de que no tengo dudas que vienen, sobre todo en lo económico, tiempos mejores y que hoy se están alineando indicadores y que estamos creciendo y que hay un montón de cosas favorables que se van a ir viendo. El año que viene van a decir, bueno, ahora que estamos en el mejor momento, nos va a abandonar el barco ahora, que va a ser la típica. Pero falta mucho para eso. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, ¿qué sabe de la autopista de la Ruta 3 por Hermoso Dorrego? Eso entra en a diferencia de lo que es la 33, que ya se licitó y que se va a hacer con fondos propios del gobierno. Yo creo que antes de fin de año debería ya estar empezando para Torquín. La 3 entra en un programa que se aprobó en el Congreso que se llama PPP, Participación Privada, no me acuerdo cómo es, digamos, donde se va a licitar para que lo haga el privado. Lo tiene que hacer el privado y después bueno, habrá un peaje o una forma de realizarlo. Privado.
y se va a licitar en 2 tramos, pero el mismo paquete se va a licitar desde San Miguel del Monte hasta Azul y desde Bahía hasta Dorrego, el mismo paquete. Lo han estado ya ofreciendo en España, en algunos lugares de Europa, pero está dentro del proyecto, ya está casi finalizado y la idea es que antes del fin de año se licite, con la idea de que empiece la construcción el año que viene, pero va a depender también de que haya ofertas del sector privado. El martes viene el presidente de Alidad, quizá ya anuncie la adjudicación. Si es así, yo diría que septiembre, octubre debería estar empezando. Ya está la plata, ya está todo eso. El 911 fue uno de los temas de los últimos días en cuanto a su funcionamiento. ¿Hay una posibilidad que Bahía Blanca recupere el 911 para, no digo para seguridad, sino para la atención? No, porque no es solución. Hoy el 911 está funcionando bien como sistema. El problema que estamos teniendo con las ambulancias en el 911 no tiene que ver con el sistema. En caso hay 2 para Bahía Blanca. Hay uno para Puntal, una para Ingenio Guay y otra para Cerri. ¿De qué? De ambulancia del 911, dijo el titular del 911 el otro día. No, a ver, nosotros tenemos, no es así, tenemos, a ver, cuando la ministra nos trajo 6 ambulancias nuevas, son 8 ambulancias de las cuales ya entregaron 6, las 6 están para el 911. Sí, pero digamos que están funcionando hoy por turno son 4, una Guay, una Cerri y 2 Bahía Blanca. Las otras, digamos, son para suplantar las que se rompen. ¿No? Está bien, bueno, pero entonces ahí estamos. El tema no es el 911, no lo solucionar teniendo el teléfono Bahía. Hoy tenemos 2 grandes problemas con las ambulancias. Perdón te corte. El inconveniente que se ha generado también, mucha discusión por lo menos se ha generado en función de la atención que ha tenido por el 911. Uno es ese, que vos decís, yo coincido, digamos que hay poca ambulancia para el servicio, pero el otro es que algunos han cuestionado la atención del 911. Son escasísimos esos casos. Yo te diría que el 911 hay días que atiende 100 casos. 20 por ambulancia, más o menos, no decía así. 100 casos. Y como el día que más quejas hemos tenido, 2. Por supuesto, si ese caso determina la vida o muerte, claro. Hay que evitarlo. Pero en el mismo SAME de Buenos Aires, que tanto prestigio tiene, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué problema estamos teniendo con la ambulancia hoy? 2 esenciales. Primero, PAMI. Esencial. PAMI tiene un sistema propio de ambulancia que no está funcionando. Tiene un contrato con una empresa que se llama Vital, no anda. Entonces, como no anda, la gente ¿a dónde llama? 911. Entonces, estamos cubriendo una población que no es nuestra y que a veces nos lleva el 60% de las coberturas diarias. Se han prometido que en 2 meses soluciona, están sacando el sistema. Bueno, ese es un problema. El otro problema son los hospitales. Y esto hay que decirlo. Los hospitales privados hoy a veces no reciben pacientes. Está el paciente arriba de la ambulancia. Hasta 1 hora y media, dijo el otro día. O sea, más y con un tema mucho más grave que a mí me preocupa mucho. Te preguntan qué obra social tiene en algún hospital privado. Y si vos le decís, por ejemplo, idioma, decís, no tenemos lugar. Entonces, la ambulancia está dando vuelta y por ahí en ese momento se genera otra llamada a la ambulancia. ¿Y qué hace la ambulancia? No va a poder apilar los enfermos arriba. Entonces se generan demoras no por el sistema 911 que lo recibe de tiempo y forma, sino porque la ambulancia no tiene dónde dejar ese enfermo. Y es un gran problema, que es más global, es más amplio. Bahía Blanca hoy tiene la misma cantidad de camas que hace 20 años. Porque la red de hospitales está muy mal y porque volvemos a lo que decíamos antes, termina siendo el hospital municipal. El hospital municipal, exactamente, el hospital municipal está trabajando con un promedio de ocupación del 92%. O sea, si en este invierno que vino Benévolo hubiésemos tenido una epidemia de bronquiolitis o demás, colapsa. Más aún, hoy tenemos un hospital como el Español que está muy mal, está concursado, está realmente mal. El hospital Español tiene 22.000 cápitas de PAMI. Si el hospital Español colapsa mal, peor de lo que está ahora, ¿qué hacemos con esos 22.000 cápitas de PAMI? Entonces, el problema de la salud es muy serio en Bahía porque, por distintos motivos, se ha achicado en vez de crecer. O sea, la población crece y la atención hospitalaria está igual, estancada o peor. Sumarle lo del PAMI también, porque hay 8.000 personas sin
Exactamente. Entonces, más el PENA, un montón, el PENA se lo abandonó, recién ahora se está trabajando mucho con mejorar. Entonces, vuelvo al anterior, el problema no es el sistema 911. Eso no cambiaría si el 911 estuviera en Bahía. Hoy más, el año pasado el 911 estaba a la atención del país y murieron dos chicos en Las Canitas porque bueno, llegó la ambulancia y no atendieron, no hubo una descoordinación, porque siempre hay un factor humano además. Pero el problema mayor que tenemos en Bahía Blanca hoy es la falta de celeridad para dejar a los pacientes. Y tenemos además otra situación. Otras son las escuelas. Las escuelas tenían un sistema en su momento privado, con alerta, lo que no sé por qué, bueno, sea por una razón de economía, así es. Esa es la razón. Se deslindó. Pasaba también al sistema 911. Entonces, tenemos entre 10 y 12 atenciones por día en las escuelas, que la mayoría son nimiedades. Son a veces que hay un chico, se torció un poco el tobillo, y es lógico. Yo si soy docente, no quiere tener problema, lo primero que haya es 911. Destinás a veces una ambulancia con la desarme que tenemos de alta complejidad para un chico que tuvo un leve. Entonces, ¿y no se puede generar una ambulancia que no sea de alta complejidad para este tipo de cosas? Estamos en eso. Es una alternativa. Nosotros estamos equipando ahora otras cosas. Hablamos de PAMI, estamos hablando de una gran cantidad de llamadas, digamos, para... Bueno, nosotros en este momento estamos equipando 2 ambulancias. De las que estaban ya antes, de las viejas, digamos. Una de las cuales va a ser completa y la otra va a ser para lo que se llama código verde, que es este tipo de cosas. Entonces, que no va con un médico, sino va con un chofer y un enfermero. Es que va a depender del 911 también, va a ser parte del 911. Va a ser parte del 911 porque lo tenemos, pero no de complejidad. Es decir, que a las 4 que están hoy en el partido de Bahía Blanca funcionando. No, hay 6 en el partido de Bahía Blanca. No quiere decir que, como lo puedo decir, por ahí que capaz está en todos los turnos. Nada, por turno hablo, digamos. Por turno hay 4 funcionando por turno. Sí. Las otras, lógicamente, se rompen la ambulancia y va a haber una más de complejidad, por lo menos. Una más que podría estar en el sector de Villamitre, me decía. Sí. Y para fines del año que viene se piensa otra para el sector norte, darle una base en el sector norte. Estamos hablando con el hospital militar, a ver si en ese ámbito podemos tener una base ahí en el sector militar. Y la de Villamitre estamos viendo incluso la posibilidad de adquirir una sede. Una sede porque nos ha venido algún fondo para... Ahora, en el caso del otro día, por ejemplo, y eso lo chequé personalmente, de Barragán, la ambulancia tardó 10 minutos. Exactamente 10 minutos. Y en el caso del monóxido de carbono del otro día que falleció este chico, tardó 7 minutos. Porque a veces hay dicho, no, tarda media hora. Y yo admito que para el familiar que está ahí, cada minuto equivale a 5. Y que deberíamos estar. Estamos, y esto también hay que decirlo, nosotros el lunes pasado el secretario de Seguridad estuvo en el comando del 911 y se analizó toda la situación. Y estamos 3 minutos, entre 3 y 4 minutos por encima del promedio de la provincia. Dicen que más o menos tiene un promedio de 15 actualmente y lo que están buscando es llevarlo a 12, ¿no? Exactamente, la idea. Ese es el tema. Pero básicamente esa demora, esos 4 minutos que tenemos de excedencia, se debe a estos factores. Que esperemos si en 2 meses el PAMI, como nos dice, soluciona el tema, mejor. ¿Cuándo se incorporaría esa quinta ambulancia? En el corto plazo, antes de fin de año. Sí, yo te diría un mes, ya está el recurso y todo. El director siempre tiene que elegir la gente y ya para porque la ambulancia está. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. La medicina en Bahía Blanca es de las más caras en todo. Desde que uno pide un turno cubre la obra social, pero hay que pagar aparte, las operaciones hay que pagar aparte, los hospitales si no tienes obra social no te atienden, el municipal está saturado y la asociación médica se participa de todo esto, digamos, se le puede llegar a algún acuerdo, Mirá, alguna cosa. Nosotros tenemos discusiones permanentes y voy a contar, no hay ningún médico, ¿no? Voy a contar alguna incidencia. Yo cuando he hablado tanto con el anterior como el actual presidente del PAMI, pero básicamente el anterior, Regazzoli, fue y me dice, la verdad que tenemos problemas en Bahía. Tenemos 3 problemas en Bahía. Si encontramos una UGL de PAMI muy complicada en administrativo, es la más extensa de la Argentina geográficamente, digamos, y si tenemos una sociedad médica que es tremendo. Lo que pasa en Bahía Blanca no pasa en el resto del país. Esto me lo dijo el presidente de PAMI y me lo ha dicho alguna otra gente. Yo un día lo dije así y el presidente de la Asociación Médica me saltó la yugular. Dije, mirá, yo lo que hice fue retransmitir lo que a mí me ha dicho.
es muy difícil negociar con la asociación médica. Bueno, de hecho, Bahía Blanca, la corporación médica, por así, está dividida. No se olvide que no tuvo una elección que se definió por 9 votos, 10 votos, pero el sector no creo que estaba incluso Rodolfo López, Fuentes, Pietra Catela, que digamos estaba enfrentada con la conducción de ese momento y la actual en la continuidad. Y lo que pasa en Bahía Blanca en materia de plus, en materia. Me cuentan cada caso, pero de gente que está entrando al quirófano y te piden 100 lucas arriba, así nomás. Y eso, independientemente que la obra social le pague mal, que IOMA pague, todas esas cosas. Pero hay actitudes que se dan en Bahía que no se dan en otros lados, ¿no? Y eso te lo dice todo el mundo. Que se paga un plus, por ejemplo, con IOMA acá. En La Plata no pagan. No, absolutamente. ¿No? Yo he tenido, cuando fui legislador, he tenido un par de cosas, porque tenía IOMA y mi esposo un día tuvo un problema y tuve que hacer la de Buenos Aires y fue al Favaloros, hizo los estudios, ningún problema. Y acá, la verdad, es un tema problemático que viene de hace mucho. Sí, no es nuevo, seguro. Famosa la Corporación Médica de Bahía por esas situaciones. Y además, yo lo veo también reflejado en los médicos más jóvenes. Hoy tenemos problemas para cubrir, porque los médicos que egresan, vos decís, bueno, ahora tenemos la carrera en Bahía, la realidad es que no te quieren cubrir. No agarran las guardias. Si le decís que tenés un puesto en Guay, no te lo cubren, las salas médicas no quieren ir, los feriados. Es un chico de 27, 28 años que antes los médicos agarraban todo como para ir formándose o se iban al pueblo de la zona. Hoy nada. Digamos como que el que recién egresa, por supuesto nunca es bueno generalizar, pero hay muchos casos de que ya a los 3 o 4 años quieren tener su casa en Patagonia, su auto 0 kilómetros, su consultorio, no quieren clínica general porque no pueden cobrar, digamos, quieren especialidades y sobre todo si es una aparatología porque se cobra más plus, digamos, en algunos sectores digamos, hay una competencia que no se da en otras actividades, sinceramente. Perdón, ¿la provincia no puede intervenir, por ejemplo, en este caso? La asociación médica. Hay, en algunos casos, sobre todo cuando se trata de obras sociales públicas, como se IOMA, PAMI y demás, hay casos que se intervienen, hay médicos sancionados, pero lo cobran por otro lado. Digamos, a ver, si vos vas, por capaz que te termina atendiendo PAMI o IOMA o demás, pero vas con una particular que ahí sí no tiene intervención y es una transacción entre vos y él y la que además no te da recibo. O sea, si vos vas, entonces es muy difícil probarlo porque vos sabés, a todos nos pasa, que tampoco querés ir a fondo con una denuncia o una cosa porque es una situación difícil, porque y acá hay actividades que vos no sabés cuándo lo vas a necesitar, entonces la gente termina pagando, ¿no? Te viene y te está, si tenemos que operarlo y te dicen, pero necesitamos 100 lucas porque esto es así, y sabés que el paciente está en el quirófano a punto de entrar y vos qué haces. ¿Salís a denunciarlo, salís a hacer una cosa o vas a buscar la plata? A buscar desesperar. Y no te dan un recibo, obviamente. Es un tema. Tengo una pregunta que me faltó hacer, porque yo he venido a todos estos debates y he escuchado a un político que dijo que el fondo educativo no llegaba solamente a la educación, sino que había parte que se destinaba para otra cosa. Vamos a esperar que baje la cortina porque no se escucha. Es imposible que eso ocurra porque nosotros tenemos una auditoría muy fuerte que es el Tribunal de Cuentas de la provincia al que tenemos que rendir, y si no, algunos tenemos cargos y no lo hacemos, básicamente el intendente, el secretario de Economía y el contador general de la municipalidad. Y no podemos. No es que la robaran, a lo que yo me refiero. No entiendo que se destina a se destina, puede destinarse a aquellos, lo que pasa es que a veces tenemos diferencia de criterio, por ejemplo, respecto, tiene que ser vinculado con la Convengamos que no es clara la ley tampoco, no. Para qué debe destinarse. Yo recuerdo que el primer fondo que vino con Bevilacqua se destinó a faltar algunas calles y Bevilacqua justificó eso en función de que si no, no podían llegar al jardín. Sí, pero eso se mejoró, digamos. Lo que tiene que ser a cuestiones probadas vinculadas con la educación. Acá, una de las cosas, por eso hay una crítica, pero que además no ya viene de antes, no la inventamos nosotros, es que
nosotros con parte del fondo educativo financiamos el boleto escolar, el boleto educativo, porque no hay otra forma. Entonces, a ver, o sacamos de ahí o no le damos a los chicos boleto educativo, pero está dentro de las facultades que se tienen. Hay sectores que entienden que solamente debe ser para obras de infraestructura, y ahí está la diferencia, pero no es que la plata se saca para otras cosas fuera de la educación. Bien, muchas gracias Héctor por haber accedido a esta charla y bueno, lógicamente que ojalá parte de lo que esto lo vamos a publicar, pero digo, más allá de esto, digo, gracias por haber participado de este ciclo. Bueno, no me hagas pelea con los médicos, por favor. Si vas a publicar.